Monomane 3. No quedarse atrás con los vecinos. Los ceramistas japoneses enfrentaban el problema de hacer buenas copias de las obras de cerámica china. Crearon obras de cerámica que se llamaban la copia Kansan, la copia Min roja, la copia esta y la copia aquella. Era el objetivo de su arte, la misión de su vida. Dice Tadashi Kawai, Donashi Honsen y Sudei hicieron cerámica china, ya que China era el prócer de la cultura. El propósito del artista era copiar bien, es decir, imposible encontrarse más lejos de lo que es crear. Es más, aun cuando sucediera algo así como la creación, se consideraba que carecía de valor. En cambio, la copia ocupaba el centro en la estética del ceramista japonés. Tsuchi, tratado sobre el copiar. Lo que era central para los ceramistas no podía haber sido insignificante para los que trabajaban en otros campos o en otras artes de la educación. Las artes y la educación en Japón fueron iniciados y afianzaron en el procedimiento de copiar a los próceres de la cultura. Haríamos bien si lográramos recordar esto sin repudiarnos. Digo esto porque nos ha permeado por completo el veneno de la originalidad y por lo tanto estamos perdiendo de vista el valor de copiar. Sin embargo, como dice Kawai, copiar es transformativo. La cultura se transforma naturalmente a través del acto del copiar y por eso podríamos decir que la forma japonesa puede ser natural. El próximo paso que debemos dar es poner atención al significado de copiar, que es seguir. ¿Es la cultura misma lo que se copia? ¿Por eso se transforma y luego se arraiga? En realidad, todo el proceso se debe denominar cultura. Incluso la cultura europea ha sido testigo de esto. El siglo de Luis XIV, cuando se forjaba la edad de oro de la cultura europea, se caracterizó por copiar la cultura clásica de Grecia y Roma. Los dramaturgos europeos dedicaron la vida entera a la tarea de copiar las obras dramáticas de Sófocles y Eurípides. Fue durante el proceso de la trascendencia, desde la Edad de Oro hasta el siglo XVIII, cuando tuvieron lugar los famosos debates acerca de lo viejo y de lo nuevo. Esos debates buscaban determinar quién poseía la mejor cultura, los clásicos encarnados por los griegos antiguos o los modernos, en aquel momento los franceses. La conclusión favorecía a los modernos. En otras palabras, la nueva cultura francesa fue evaluada como superior a la cultura clásica griega y romana, lo que abrió la puerta a la edad moderna. Se trató de un acontecimiento histórico inusual. Por otra parte, la cultura de la Edad Clásica al comienzo fue copiada en Europa y luego superada. A través de ese proceso, los europeos consolidaron viejas y nuevas culturas en aquella tierra de la ignorancia, la Galia, antigua región que incluía, entre otros, los actuales territorios de Francia y Bélgica. Los japoneses estamos en una situación mucho más difícil que los franceses del siglo XVII y XVIII. Ya hemos pasado por las experiencias de copiar el budismo que vino de India y las civilizaciones florecientes de la dinastía Tang que vino de China. Sin embargo, ni bien hemos empezado a copiar la edad moderna de Europa, nos encontramos inundados por las olas de una civilización aún más nueva, a la que se llama cultura popular, cultura pop o sociedad controlada. Y esta situación nos lleva a sentir cierto temor, ya que intuimos algo ajeno en su naturaleza. Se podría decir que sencillamente ahora se nos demanda una capacidad aún mayor de copiar. Una vez escuché a alguien definir la posición de la cultura japonesa moderna como la de una oficial de enlace. El oficial que desempeña funciones de enlace con otros comandos.
de la cultura del mundo. Tal vez no nos sintamos cómodos con esta denominación militar. Sin embargo, no es extraño que nosotros mismos nos pensemos con aparente humildad como sujetos que cumplen una misión cuando copiamos y transformamos las culturas de otras naciones. Al expandir los parámetros del sentido de la mímica o la imitación, pusimos la atención naturalmente en copiar y en su significado especial en relación con el campo de las artes. La copia como un arte, como una estética propia, es algo que pertenece a aquellos pueblos que salen profundamente de la cultura, que saben profundamente que la cultura nace de la transformación producida al copiar y se sostiene a posteriori en hacer de la copia un acto transformativo. Sin embargo, en un nivel más profundo, más interior, los japoneses tenemos el acto de copiar también como una actitud frente a la vida en general. Es una parte de nuestro sistema de valores. Y esta actitud se ve en cosas tales como el valor positivo que le damos al hecho de parecernos unos a otros, como ya comentamos. Hay diversas evidencias del valor que otorgamos a la modalidad de copiar. Como ejemplo, consideramos el fenómeno que en la sociedad japonesa se ha denominado conformismo social. Esta característica o este fenómeno se conoce cotidianamente como seguir ciegamente o hacer eco. Un vecino ha comprado un televisor, entonces nosotros también tenemos que comprar uno. Fulano hizo un viaje de placer con su familia a tal lugar, entonces nosotros también tenemos que hacer un viaje similar. Por lo general, a los japoneses nos inquieta no alinearnos con los demás, por decirlo de alguna manera. Por eso experimentamos con tanta frecuencia el fenómeno de la profecía que se cumple por sí misma, por el mero hecho de anunciarse como tal. Si una persona dice aquello es un éxito total, de inmediato aquello se vuelve un verdadero éxito, a tal punto que tenemos un proverbio que lo expresa. Si un perro ladra dando una falsa alarma, 10.000 perros lo tomarán como una alarma real. Por supuesto tenemos y criticamos duramente este tipo de seguimiento ciego al otro, como evidencia de una actitud poco perceptiva, apresurada y peligrosa. Sin embargo, al mismo tiempo caemos en ella una y otra vez. ¿Qué hay detrás de esto? Para explicarlo vale una expresión popular, el granjero de al lado. Cuando el granjero de al lado planta arroz, nosotros también tenemos que plantar arroz. Cuando él cosecha, nos apuramos a hacer lo mismo. Aparentemente no tenemos independencia alguna. No parecemos tener un plan propio. Aun así, de acuerdo con Isaiah Benderson, quien se autodenomina judío japonés, este comportamiento es característico del cultivo de arroz al estilo campaña grupal y refleja una racionalidad específica, los japoneses y los judíos de esa obra. Por ejemplo, la fecha para la cosecha se ha fijado y no hay manera de cambiarla. Un día de pereza es un mes de maldad, o de infortunio, o de mala suerte. Por esta razón, si el granjero de al lado está cosechando y nosotros postergamos la cosecha un día, un acto que demostraría nuestra independencia, abrimos un flanco a la catástrofe. La demora de un solo día, si llegara un tifón, nos dejaría con la cosecha arruinada y la ganancia en cero, mientras nuestro vecino tiene el 100% de su cosecha ya cómodamente acopiado y la ganancia asegurada. También tenemos el dicho Namake mono no seku batararaki. El hombre perezoso trabaja en el feriado para recuperar el tiempo perdido. Esta expresión ya no tiene tanto significado como antes. Hoy en día todos trabajamos con apuro,
nos quedamos mucho más tarde que lo acordado para la jornada laboral. Incluso trabajamos los domingos mientras seguimos repitiendo la vieja frase Namake mono no sekubataraki. Usamos la expresión con más livianidad ahora, riéndonos de nosotros mismos y de los demás. Sin embargo, en su origen, aquel dicho significaba que no se debía en absoluto trabajar en día feriado. La idea central y subyacente era que el feriado, y esto vale tanto en Occidente como en Oriente, era un día no solo para el descanso, sino para dedicarlo a reverenciar a Dios. Hay un día entonces en el que no se trabaja, se reverencia a Dios, o mejor dicho, se da la bienvenida a Dios. Por ejemplo, feriado en nuestro idioma se refería al día señalado para hacerle una invitación al Dios de los arrozales. Que los granjeros no lo hicieran equivalía a cometer un delito, que tendría efecto negativo en la cosecha. No solo es malo que el hombre perezoso habitualmente no trabaje lo suficiente, sino aún más que en el feriado no descanse. No hay hombres respetables entre los que trabajan en días feriados. Este tipo de lealtad estricta al cronograma del grupo tenía en su origen una explicación racional en nuestro país. El ciclo de las 4 estaciones es fijo y no se podría esperar una buena cosecha sin cumplir el cronograma. Bendasán sugiere que este comportamiento en realidad muestra una forma de independencia, elegir a un vecino como modelo, elegirlo por criterio propio y hacer lo que hace el vecino es una demostración excelente de la independencia. Además, es imposible imitar al otro a la perfección, salvo que los dos tuvieran capacidades iguales. Por otro lado, si alguien se entrenara para tener la misma capacidad que el otro, también sería una hazaña indiscutible de la independencia, por lo menos en cuanto concierne al cultivo del arroz al estilo campaña grupal. Y es por eso que los japoneses han mirado hacia los europeos como los granjeros de al lado durante los últimos 100 años. Ver en el comportamiento de seguir ciegamente al otro una instancia de la independencia es una paradoja conveniente para nosotros los japoneses. Sin embargo, sobre este punto también preferiría abstenerme de sacar conclusiones que la uniformidad producida por el seguimiento ciego puede ser el marco de estabilidad para una civilización. Dejemos la discusión aquí y volvamos a la cuestión de la mímica y la creación.